Vivo con mi madre, mis 4 hermanas y mis 3 hermanos. Mi padre está en la cárcel. Alguien le acusó de pertenecer al Daesh. Vinieron a buscarlo. Se lo llevaron. No hemos vuelto a saber nada más de él. En Mosul, Irak, 3 años después del final de la guerra contra el autodenominado Estado Islámico o Daesh y de la liberación de la ciudad, hay niños por todas partes. Los hijos e hijas de yihadistas o los niños soldado que la organización terrorista ha dejado atrás son los más vulnerables. Algunas personas del barrio me llaman yihadista. Yo no les digo nada. ¿Para qué? ¿Qué puedo decir? Que digan lo que quieran. ¿Qué va a ser de esta generación que ha crecido bajo el Daesh? ¿Podrá reconstruirse en un país arrasado por la guerra? ¿Le dará a la sociedad iraquí siquiera una oportunidad? De 2014 a 2017, el Daesh ocupó un territorio del tamaño de Reino Unido entre Irak y Siria, dirigiendo las vidas de millones de personas. Mosul, la segunda ciudad de Irak, fue una de las 2 capitales del grupo terrorista. Desde su mezquita se proclamó la restauración del califato. Hoy, decenas de miles de sus niños sobreviven en los barrios desfavorecidos de las ciudades. Los servicios de seguridad les deniegan nuevos documentos de identidad. Sin ellos carecen de existencia legal. No tienen acceso a la atención médica, ni a la ayuda alimentaria, ni sobre todo a la escuela. Yasser nació con el califato. Su padre era un importante directivo de la administración de Mosul bajo el autodenominado Estado Islámico. Primero he usado un color y después otro. Luego los demás colores. Fui al colegio y me dijeron: fuera, tu padre es del Daesh, fuera, fuera. No te aceptamos. Fuera. No tienes documentos de identidad. Marchaos tu madre y tú. Fuera, fuera. ¿Qué podía decir yo? ¿Dije algo malo? Ese señor era mayor que yo. ¿Qué podía decir yo? Nada. Entonces lo comprendí todo. Todo estaba de pie frente a él y no paraba de hablar. Lo tenía enfrente. Veo a otros niños que van al colegio. Yo también quiero ir. Quiero aprender. 1, 2... A veces los chicos del barrio me tiran piedras. Me dicen: tu padre era del Daesh. Eres hijo de un miembro del Daesh. Yo no me acuerdo de él. Esta es la letra A y esta la B. Son las únicas que sé escribir. Y en dibujo solo sé dibujar círculos. Yasser, desde hace 3 años, crece aislado junto a sus hermanos y primos. Las mujeres se agrupan por temor a represalias. Y al igual que hace su madre, intentan limpiar sus nombres con la ayuda de abogados. Para obtener un carnet de identidad para tu hijo, debes presentar una solicitud ante el tribunal y renegar de tu esposo. Es la tabria.
En tu carnet de identidad pondrá divorciada. ¿Lo has entendido? No serás la primera ni la última que lo hace. Las mujeres deben tener acceso a sus derechos. Sus hijos tienen que estudiar. Debes pasar página definitivamente. Tengo más de 200 casos de niños que no están escolarizados por falta de papeles. Tu marido... Pero yo no quiero hacerlo. ¿Tu marido está muerto o en la cárcel? Murió en un bombardeo aéreo. No quedó nada de él. Yo te creo, pero los servicios de seguridad no lo harán. Para ellos, si te niegas a realizar la tabria, es porque tienes la intención de marcharte al extranjero para reunirte con tu marido. Si mi marido estuviese vivo, me reuniría con él, pero está muerto, lo mataron, no tengo ninguna esperanza. No quiero la tabria. Con ella es como si mi marido nunca hubiera existido. Perdemos cualquier vínculo de parentesco y de filiación con él. Nos pondrían de por vida la etiqueta de la esposa que renegó de su marido del Daesh y los hijos que renegaron de su padre del Daesh. Nos privan de los derechos fundamentales. No quieren que nos integremos con el resto de la gente. En Mosul, la reconstrucción se encuentra en punto muerto. El casco antiguo quedó devastado por los combates de liberación de 2017. 9 meses de guerra urbana de una violencia indescriptible a los que se sumaron los abusos cometidos por los yihadistas que todos tienen aún muy presentes. Nadie está dispuesto a perdonar. Nabil Ghanim Younes es el Mukhtar del distrito de Ras Al Yada. Su función es hacer de enlace entre el Estado y los habitantes. Él decide qué familia puede reasentarse. Represento al vecindario. Si alguien quiere venir, tengo que hablar con los habitantes para pedirles su opinión. Todos se oponen en rotundo. Esta casa pertenece a un miembro del Daesh. Alguien, en un arrebato de rabia, cogió un spray e hizo una pintada en la pared. Está a nombre de un miembro del Daesh que está en la cárcel. La casa será confiscada como manda la ley. La bandera del Daesh ondeaba aquí y el propietario de la casa decía: todo el que no le jure lealtad es un cobarde. No es de extrañar que le odien todos los que entonces fueron expulsados y que ahora están regresando. Si disparas a un avión que te sobrevuela, lo normal es que el avión responda a los disparos y haya muchas víctimas. ¿Crees que la gente te va a recibir con flores después? Claro que no. Hay que respetar los sentimientos de la gente de aquí. Buenos días. El hijo de esta señora murió en un bombardeo. Que Dios os proteja. ¿Tu madre está bien? Tienen algunas preguntas sobre Mohammad, que murió aquí. Espera, quieren preguntarte sobre Mohammad. Si al menos lo hubiésemos podido enterrar, si pudiésemos ir a su tumba. Tengo el corazón roto. Con tanta desgracia, he caído enferma. Ni siquiera encontraron el cuerpo. Estábamos ahí. El tipo cogió la ametralladora y disparó. Los hombres del Daesh son como chacales. Todos irán al infierno. Esta es la mezquita más antigua de Mosul. Aquí tenemos una prueba de los terribles combates que se produjeron en el casco antiguo. El Daesh utilizaba cualquier lugar para luchar. Cuando les pedimos a los residentes su opinión sobre el posible regreso de las familias de los terroristas, todos exclaman: ni hablar. Por ellos perdí a mi hermano, a mi hijo, a mis sobrinos. Lo vi con mis propios ojos.
Vi cómo a sus hijos, a quienes llamaban los cachorros del califato, les hacían arrojar piedras a los cadáveres después de las ejecuciones. Los niños que han asistido a escenas como esas, que han sido testigos de ejecuciones, vivirán con eso toda la vida. Desde la liberación de la ciudad, las fuerzas de seguridad persiguen sin descanso a los ayudantes de la yihad, los cachorros del califato. Guardias, candidatos a atentados suicidas, miembros de los servicios de inteligencia que el Daesh utilizó en muchas ocasiones. El adoctrinamiento comenzaba con una formación teórica que ahora los más pequeños están pagando muy caro. ¿Por qué es importante ocultar tu identidad? No quiero que me reconozcan porque todo el mundo los odia. Cuando una persona ha perdido a un ser querido, no permanece indiferente. Si se cruza con alguno de ellos, lo matará. Cometí un error en la vida y me arrepiento. Asistí a los 20 días de la formación religiosa. No nos quedaba otro remedio. En Mosul nos moríamos de hambre. Todos lo hicimos por eso. Daban a los jóvenes motos, coches y $100 al mes. Si ves a un joven en moto y tú no tienes, quieres una. Sucede lo mismo con el dinero. Nos atrajeron con dinero. Nos dijeron que después de la formación coránica nos enviarían al adiestramiento, pero yo no fui. Tarek fue detenido más de un año después de la liberación de la ciudad. Lo encarcelaron de inmediato. Estuvo 19 meses en prisión. La celda era cuadrada. Estábamos hacinados. Aquí estaba la puerta. Y aquí es donde dormíamos. Era muy pequeña. Estábamos en una celda de 5 por 4 metros. Por aquí tengo una foto en la cárcel. Ese soy yo. Así es como dormíamos. ¿Había alguna pelea entre los prisioneros? Sí, por el agua o para ir al servicio. En cuanto alguien pisaba a los que estaban durmiendo, empezaba una pelea. ¿Cuánto tiempo podíais salir de la celda al día? Solo podíamos salir 2 horas a la semana. En ocasiones, un par de veces. La prisión en la que permaneció Tarek se encuentra al norte de Mosul, en algún lugar de esta ciudad de Tel Kef. Conseguimos una autorización para acceder sin cámaras al interior de lo que es un supuesto centro de reeducación para niños soldado. Luego, excepcionalmente, pudimos filmar estas imágenes de las cámaras de vigilancia. Se ven 6 celdas. En cada una de ellas hay cerca de 200 adolescentes. La cuarta parte de los jóvenes todavía no han sido juzgados. Están creciendo entre 4 paredes, algunos desde que tenían 12 años.
Una salida al patio unas horas a la semana. Sin cama, sin silla y sin educación. Una violación flagrante de los derechos humanos, de los derechos del niño y de las leyes iraquíes que prohíben el encarcelamiento de menores si no va acompañado de medidas de reinserción. Debido a la situación económica del país y a la falta de reconstrucción de los centros como es debido, los presos no son reeducados, sino todo lo contrario. Los reclusos que todavía suscriben las ideas del Daesh pueden aprovechar la situación para volver a reclutar a sus compañeros. La reeducación es inexistente. Además, la supervisión del centro no debería estar a cargo de la policía. Se necesita personal especializado, educadores, psicólogos, gente capaz de entender la personalidad del menor y que sepa lo que hay que hacer. Y no hay nada de eso. Encontramos en sus ordenadores una base de datos del Daesh. Aquí puede verse el nombre completo. Aquí, el apodo dentro de la organización. La mayoría son niños. Fíjese. Este tendría unos 10 u 11 años en aquel momento. Muchos fueron seleccionados para convertirse en terroristas suicidas. Les ordenaban cruzar la línea del frente e inmolarse entre los enemigos. Según el juez Raed, estos ficheros revelan que el autodenominado Estado Islámico habría reclutado hasta 4.000 menores. Otro más con chaleco, bomba y armas. Cuando se produjo la liberación, la mayoría de los líderes del Daesh huyeron de Irak. Los que tenían familia se la llevaron, pero dejaron solos a los menores que se habían unido al grupo terrorista, sin nadie a su lado. Fue muy fácil detenerlos. Son víctimas del autodenominado Estado Islámico, pero también de la sociedad que los rechaza. Si ni siquiera podemos proporcionarles un lugar decente para dormir, ¿cómo pensamos reeducarlos y reinsertarlos en la sociedad? Es difícil. Le pedí a la comunidad internacional, a Europa, que nos construyera un nuevo centro para estos menores. Han venido, han recabado la información necesaria, pero a día de hoy solo contamos con promesas sin resultado alguno. Unas semanas después de nuestra visita, supimos que un centro de reeducación para menores vería la luz por fin. Sin embargo, todos los jóvenes que habían alcanzado la mayoría de edad en Tel Kev habían sido trasladados a una prisión para adultos con unas condiciones de arresto similares. ¿Cómo no imaginar lo peor para unos jóvenes machacados por la reclusión? Sobre todo porque sufren los errores e incumplimientos de la justicia iraquí. Venganzas, investigaciones fallidas, errores de expedientes, torturas. Algunos jóvenes que ya han cumplido la condena ni siquiera pueden regresar a casa. Varios cientos de adolescentes fueron capturados por las fuerzas kurdas iraquíes tras la caída del Daesh. Condenados, han ido siendo puestos en libertad sucesivamente, pero temen que les vuelvan a detener si regresan a la región de Mosul. Por eso viven atrapados en este campamento, entre dos territorios. Mientras estaba en prisión, me pasaba el tiempo imaginando cómo sería mi vida después, cuando fuese un hombre libre. Pero aquí tampoco se puede salir. No eres libre.
Cuando eres adolescente, quieres acción y aventura. A mí me encantan las películas de acción, así que seguía sus publicaciones en cada batalla. Los vídeos estaban súper bien hechos. Todos los días había combates y tomaban una nueva zona. Yo creía que estaban a favor de los sunitas, que eran el futuro del sunismo, que se trataba de una revolución que nos libraría del régimen sectario anterior. Son cosas como esas las que llevaron a los jóvenes a unirse a ellos. Otro grupo se unió a su policía, a la que llamaron Policía Islámica. Me di cuenta de que era muy diferente de lo que predicaban. Comenzaron las matanzas, los ajustes de cuentas. En cuanto empezó la formación me arrepentí, pero ya era demasiado tarde para desertar. Nos habían llevado a unos campamentos de adiestramiento que estaban muy vigilados. La ubicación era secreta, no sabíamos dónde estábamos. El reclutamiento y la formación de los cachorros del califato se centralizaron en Raqqa, capital oficial del autodenominado Estado Islámico, hoy en ruinas. El Daesh confió en la juventud para crear el hombre nuevo con el que soñaba la organización. La organización terrorista cubrió su territorio de campamentos de adiestramiento militar para niños soldado. A pocos kilómetros de la ciudad, el recuerdo de uno de ellos todavía atormenta a los habitantes. Ahmedi al-Ahmad se alistó en las fuerzas democráticas sirias. El Daesh mató a su tío, a su hermano y a 2 de sus primos. Aquí entrenaban a los niños. Todavía hay túneles. Los edificios han sido destruidos. La instrucción duraba entre 15 y 20 días. Nosotros lo sabemos porque somos de aquí y lo hemos visto. Cuando disparaban se podían escuchar los tiros, sobre todo por la noche. La gente estaba aterrorizada. No se permitía acercarse a este camino. Si un niño se aventuraba a pasar por él, estaba prohibido venir a recogerlo. Al final cavaron gran cantidad de túneles para protegerse. Ni siquiera los instructores conocían la localización del campamento ni la naturaleza de la misión. Era alto secreto. Los combatientes del Daesh eran muy peligrosos porque podían inmolarse en cualquier momento, sobre todo los que tenían entre 10 y 16 años. Solo pensaban en ir al paraíso. Nunca se rendían. Preferían hacerse estallar. En marzo de 2019, el autodenominado Estado Islámico perdió su último territorio en Siria. Tras la derrota, los hijos de los yihadistas fueron llevados al campamento de Al-Hol. 62.000 personas todavía viven en él.
Entre ellas hay 21.000 niños iraquíes. Muchas madres han mantenido intacta la ideología del Daesh. Seguiremos al Daesh a donde vaya. Es la voluntad de Dios. No importa lo que la gente diga de nosotros. Iremos a África, si es necesario. ¡Viva el Daesh en el campamento de Al-Hol! ¡El Daesh sigue aquí! ¡El Daesh sigue aquí! Dentro del campamento, Save the Children, ONG dedicada a la protección infantil, enseña matemáticas, árabe, inglés y ciencias. La mayoría de los niños no habían ido nunca a la escuela y no sabían nada sobre cómo funcionaba. Pero se han adaptado. Se han acostumbrado a los horarios y a las normas. Nuestro objetivo es que estos niños puedan tener una vida normal y no sean totalmente analfabetos. Aunque no lleguen muy lejos en sus estudios, es importante que puedan integrarse en la sociedad, que puedan leer la placa de la consulta del médico, por ejemplo. Mohamed tiene 13 años. Su familia siguió la retirada de la organización por todo Irak, de Ramadi a Mosul, luego a Siria, donde sus hermanos lucharon hasta la última batalla de Baghouz hace 2 años. Esta es la letra B. Puede tener 4 formas. Esto pasó durante los combates en nombre del Daesh. Luchaban contra los kurdos. Mis 2 hermanos murieron. Uno murió delante de nosotros en un bombardeo y el otro desapareció. No sabemos lo que le sucedió. Hubo muchos bombardeos. Pensaba que no saldría vivo. Parecía imposible sobrevivir a algo así. Murieron muchas personas. Mujeres. Era la primera vez que veía a gente morir. Y todo por culpa de los otros países. Han atacado al Daesh desde su creación porque aplicaba la Sharia. Pero es la voluntad de Dios vivir según el Corán y rezar las oraciones. El profeta nos pidió que lo hiciéramos. Hay que volver a empezar hasta el juicio final. Todavía no puedo vengarme. Soy demasiado joven. Me pongo a disposición de Dios. Deseo convertirme en mártir y morir por Alá. Es lo que quiero. En Al-Hol no existe ningún programa de desradicalización. Irak, como muchos otros países, sigue negándose a repatriar a estos niños. Al principio me daba miedo sostener un arma.
Luego me fijé en la forma en la que lo hacían ellos y acabé aprendiendo. Sin embargo, algunos niños soldado muy radicalizados han podido regresar a Irak con sus familias, como Mahar. Un trato reservado a los pequeños de su comunidad que ha sido muy castigada por el Daesh. Mahar es yazidí, una de las religiones más antiguas de Mesopotamia. En el verano de 2014, el autodenominado Estado Islámico atacó sus tierras en la región de Sinjar, Irak. Los hombres fueron masacrados, las mujeres y las niñas sometidas a esclavitud sexual. Niños como Mahar, que solo tenía 10 años, fueron reclutados a la fuerza en las filas de la organización terrorista. Nos decían que los yazidíes eran infieles. Nos decían que todo lo que habíamos aprendido antes era mentira. En Mosul me apunté para ser un terrorista suicida, porque decían que iría al paraíso. Pero no me escogieron. ¿Te decepcionó que no te eligieran? Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? En el aeropuerto de Deir ez-Zor estuve a punto de morir. Tuve mucho miedo. Era la primera vez que participaba en una batalla. Estaba con un tunecino. Había un hombre bañado en un charco de sangre. Creíamos que estaba muerto, pero cogió su arma, disparó a mi amigo y lo mató. A mí me dio en la pierna. Entonces le disparé, una bala al cuello y otra a la cabeza. Así son las cosas. No tuve elección. Mahar fue secuestrado junto con su madre y 4 de sus hermanos. Su padre fue el único que consiguió escapar de los yihadistas. Desde el campamento de desplazados de Irak, en el que encontró refugio, intentó contactar con una red de traficantes de personas para que le ayudaran a encontrarlo. Hasta septiembre de 2017. Mahar tenía entonces 13 años. Las únicas noticias que teníamos era a través de los que regresaban y decían haber visto a mi hijo en Siria o en Irak. Un día un yazidí de la comunidad me llamó y me dijo: tu hijo y el mío están juntos, tenemos que intentar comprarlos. Añadió: necesitamos $30.000. Le contesté: hagámoslo. Drogado, Mahar fue rescatado por unos traficantes y entregado a las fuerzas kurdas sirias que lo llevaron de regreso a Irak con su familia. Cuando llegué a casa de mi tío, me puse a rezar. Les molestó mucho y me pidieron que no lo volviera a hacer. Después fuimos a Kurdistán. La gente venía a verme, pero yo no entendía por qué lo hacían. Desfilaban por casa para visitarme. Era muy extraño, como si no pudiese escuchar lo que me decían. Las visitas no cesaban. Y yo no reconocía a nadie. Estaba muy triste.
Francamente, había muchas cosas que nos daban miedo. Era muy terco. Siempre se enfadaba cuando hablaba. El primer mes estuvo muy mal. Se alegraba de estar en casa, pero las ideas del Daesh seguían con él. Su mente seguía allí. Se acordaba de la vida con ellos. Desde su regreso hace ahora 3 años, Mahar se beneficia de un programa de apoyo psicológico. Un seguimiento largo y arriesgado. ¿Cómo se te ha ocurrido dibujar esto? Recordando lo que hacía antes. ¿Entrenabas con armas? Sí. Háblame de lo que hiciste cuando llegaste al campamento. Causé problemas. Quería volver allí. Muchas veces mis amigos y yo agredíamos a la gente. Una vez quisimos fabricar una bomba. ¿Qué queríais hacer con ella? No sé. Hacerla estallar. ¿Contra quién? Contra ustedes. Aquí. ¿Allí os enseñaron a matar a vuestros seres queridos, a vuestras familias? Nos decían que nuestras familias eran infieles. ¿Infieles quiénes? Los yazidíes y los cristianos. ¿Te gustan este tipo de cosas? Ahora ya no, pero antes sí. Describe tu vida ahora. ¿Qué es lo que te gusta? No sé. Ahora me gustan los videojuegos. Bien, me quedo con estos dibujos. Nos vemos el jueves o el domingo. Los niños soldado yazidíes han podido regresar a su comunidad, pero no es el caso de los nacidos de violaciones a las mujeres yazidíes que el Daesh secuestró. En algún lugar al noreste de Siria, Zara Sine, que también es yazidí, acoge a mujeres supervivientes del Daesh que siguen llegando cada mes. ¿Nasrin? ¿No quieres hablar con nosotros hoy? ¿Nasrin? Muy pronto regresarás con tu familia. Al principio llorabas. No pasa nada. Vas a llegar a casa sana y salva. No sé por qué es tan tímida. Deben haberla aterrorizado allí. Todavía tiene mucho miedo. A estas mujeres que han tenido hijos como resultado de una violación, todavía les aguarda una dura prueba. La comunidad yazidí al completo se niega a acoger a estos niños. Zara se encarga de preparar a las madres para que los abandonen. Lloran mucho, aunque están felices de reencontrarse con sus familias. Quieren volver a casa, pero lloran mucho. Es una situación muy difícil, muy dura. Los niños también lloran mucho. Ha sido horrible todo lo que han tenido que vivir los yazidíes. Al principio tienen miedo. Este gesto significa que tienen miedo. Ella es Dalai. Ahora ya ha regresado junto a sus padres. Esta es su hija. La separaron y llevaron a la niña
A un orfanato. Yo las tranquilizo diciendo, hijas mías, a vuestros hijos no les va a pasar nada malo. Los criarán bien y siempre serán vuestros hijos. Si hay que amamantarlos, lo harán. Los cuidarán tan bien como vosotras. Los llevan a un orfanato con buenas profesionales. Sus familias no los aceptan. Dicen, todavía hay muchas mujeres y niños en cautiverio. No vamos a criar a los hijos del Daesh. No son nuestros. Decenas de mujeres han regresado a casa, obligadas a abandonar a sus hijos en Siria. La mayoría no se recupera de esta traumática separación. Cuando la dejé tenía 4 años. Le dije, voy a comprar una cosa y vuelvo a por ti. Aunque era muy pequeña para darse cuenta de lo que pasaba, ella debió notar algo. Porque me dijo, no vas a volver. De eso hace 1 año y medio. Allí tuve 2 hijos. El primero murió. Por eso estaba aún más unida a la segunda. Crecía a mi lado. Era mi única familia. Formaba parte de mí. Soporté de todo hasta la batalla de Baghouz. Nos evacuaron en varias ocasiones bajo bombardeos. Luego nos llevaron al campamento de Al-Hol. Me aterraba la idea de que me detuvieran y me separaran de mi hija. Nuestras familias nos hicieron muchas promesas para que aceptásemos separarnos de los niños. En principio, mientras supuestamente les hacían los papeles para salir al extranjero. Así que los dejamos y volvimos a Irak. Pero entonces nuestras familias nos dijeron, olvidaos de esos niños. El pueblo yazidí no quiere oír hablar de ellos. Si reclamamos a nuestros hijos, nos arriesgamos a que nos maten o a que madre e hijo sean agredidos. Debemos ocultar nuestra identidad hasta que nuestros hijos estén con nosotras en un lugar seguro. Mi hija es muy dulce y sonriente. Desde que la dejé estoy destrozada. Muy triste. Leila vive ahora en este orfanato administrado por las fuerzas kurdas sirias. Aquí es donde la dejaron en abril de 2019. Y aquí es donde Firdaus esperaba volver a verla. ¿Qué estás dibujando? Una flor. Leila tiene ahora 5 años y medio. No sabe que su madre intenta recuperarla. ¿Quién es? Soy yo. Muy bien. ¿Qué color? El rojo. ¿El rojo? Para pintarle los labios. Muy bien.
Leila era una de las niñas más frágiles. Al principio fue muy difícil hasta que dejó de acordarse de su mamá. Por eso no hay que preguntarle por el pasado. Su caso ha sido muy complicado. Es una niña muy sensible. Estaba muy afectada y preguntaba todo el tiempo: ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene? Es muy pronto para preguntarle cosas del pasado. Le haría daño. Le volvería a costar dormir por la noche. Sería un regreso al punto de partida. Estoy haciendo las orejas. Ahora hazle el cuello. Y ahora los brazos. Al otro. Muy bien. Aquí al lado tenemos otro dormitorio para niños, un poco más mayores. Duermen con sus peluches. Las madres nos han contado su historia personal. Casi siempre es lo mismo. Todos han nacido de la violencia. Algunos de estos niños nacieron en los campamentos, porque tras la caída de Baghouz llevaron a las mujeres allí. Algunos eran recién nacidos cuando las trasladaron. Otros todavía estaban en el vientre de su madre. Han podido adaptarse al orfanato porque eran muy pequeños cuando vinieron. En el caso de los mayores, tanto niños como niñas, les ha costado más. Al principio lloraban. Fue difícil. De momento estos niños están con nosotros. Lo más importante es criarlos, alimentarlos, vestirlos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué pasará con ellos en el futuro? El futuro de estos niños nacidos de padres del Daesh concierne a todo Oriente Medio. A día de hoy no está nada claro. No se ha tomado ninguna decisión. Ojalá llegue pronto por el bien de los niños. Después de pasar 2 años separada de su madre, Leila pudo por fin regresar a Irak y reunirse con ella. Viven escondidas a la espera de poder salir del país. La comunidad yazidí sigue rechazando a los niños nacidos de combatientes del Daesh. Desde su regreso hace ahora 3 años, Mahar ha reanudado la relación con su familia y trata de recuperar su identidad. Si paseamos juntos por el campo, la gente le dirá: ten cuidado, antes estaba con el Daesh. Me molesta mucho. Me entristece. Siempre es lo mismo. No confían en mí, pero yo no elegí unirme al Daesh. Me lavaron el cerebro. No puedo dejar de pensar en todo lo que los terroristas le obligaron a hacer. Las heridas tardarán en cicatrizar. Está marcado de por vida. Sé las atrocidades de las que el Daesh es capaz. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ahora está mucho mejor. Le ayudamos todo lo que podemos para que se ponga bien, especialmente su psicólogo. Le hemos explicado lo que nos diferencia del Daesh. Ha llevado su tiempo. Me gustaría ir a una escuela militar. Durante casi 3 años y medio estuve inmerso en ese mundo. Todavía me gusta. El ejército. No para la guerra. Quiero ser un soldado normal y corriente, como los que protegen las aldeas. ¿Quieres luchar contra el Daesh? Sí. Porque mataron a mi madre, a mi hermano y a mi hermana. Y por lo que me hicieron a mí.
En Irak se hace muy poco por los ex niños soldado y los que crecen sin existencia legal. La historia los ha sacrificado. Es toda una generación. Las cifras son muy elevadas en Mosul, en las otras provincias y en Siria. Estos niños sentirán el impulso de unirse a otras organizaciones y será aún más violento de lo que acabamos de vivir. Pondrán como excusa la infancia tan dura que han tenido en los campamentos y a la mínima ocasión querrán vengar la muerte de su padre o de un hermano. Todo esto aumentará su determinación. Son bombas de relojería. Si su propio país no los acepta, y si no... Yo lo estoy pagando. En lo que a mí respecta, es demasiado tarde. Lo importante ahora son los niños. Hago un llamamiento al gobierno iraquí para que considere una reconciliación nacional. Que los que han cometido delitos sean condenados, pero que los niños vuelvan a casa y podamos pasar página.